Buenos días. Gracias a la organización por el espacio y gracias a Boston Scientific por la invitación. Empezamos, hago un poco de repaso histórico. La clasificación del algoritmo de BCLC empezó en el año 99 y ha experimentado varias modificaciones a medida que se han incorporado técnicas, sobre todo técnicas terapéuticas, también armamentario diagnóstico, pero sobre todo técnicas terapéuticas que han permitido avanzar en este sentido e incorporar nuevas opciones de tratamiento. Y lo que ha pasado desde el 2018 al 2022 es que ha habido incluso un incremento todavía más acelerado de este armamentario, ¿no? Que viene sobre todo también condicionado por la incorporación de múltiples tratamientos sistémicos, ¿no? En esta diapositiva os muestro la primera de los algoritmos, en el que, como veis, tanto la quimioembolización como los agentes sistémicos estaban incluidos, pero condicionados a estudios aleatorizados y controlados. Y esta evidencia, este grado de evidencia es el que se solicita para la evidencia requerida para que se incorporen las opciones de tratamiento dentro de este algoritmo. En el 2018, como veis, se añade una dimensión que ya estaba un poco en algunas versiones previas, pero se añade una dimensión que es la supervivencia esperada para cada tipo de tratamiento y por otro lado, se elimina el concepto de tratamientos curativos y tratamientos paliativos, ¿no? Y hablamos de tratamientos efectivos a lo largo del proceso de la enfermedad. Y por lo que respecta a esta nueva versión, también otra de las novedades es que se incorporan en la elaboración del algoritmo expertos internacionales que estarían fuera del marco del grupo de oncología hepática del Hospital Clínic. Entonces, básicamente básicamente esta nueva clasificación, aparte de tener una dimensión que es la fase de estadificación en función del pronóstico de los pacientes, existe la fase de caracterización, que también estaba ya en las versiones previas, en las que se asigna el tratamiento indicado según evidencia clínica para cada estadio de tratamiento, y se añade esta tercera dimensión, que sería el clinical decision making o la decisión clínica, en la que la evidencia sería más baja para la recomendación de determinados tratamientos, pero en el que se tienen que tener en cuenta una serie de factores para poder dar opciones de tratamiento que no estarían en el máximo grado de evidencia. Por lo tanto, de alguna manera, estaríamos hablando de que en la primera dimensión hablaríamos de la evidencia científica, en la segunda dimensión el trasladar esto a la práctica clínica real. Básicamente, vamos a hablar, ya que estamos hablando de TeraSphere y de la radioembolización, de cuál es la evidencia clínica que hay en la radioembolización en el hepatocarcinoma. Entonces, empezamos con unos estudios de cohorte que todos conocéis, estamos hablando de hace 10 años, estudios de cohorte en los que ya se conoce cuáles son las tasas de supervivencia. Estamos hablando de 16-17 meses para pacientes en estadio intermedio y de aproximadamente unos 10 meses para pacientes en estadio avanzado. Y en este momento, permitidme que dedique 3 minutos a explicar nuestra experiencia, que estamos hablando de un periodo similar, un periodo que fue hasta el 2016, que por un asunto de compromiso con la compañía, que fue en definitiva Boston Scientific quien hizo ¿cómo se dice? Bueno, quien pagó, quien financió, perdón, el estudio, pues debería compartir por un tema de compromiso los resultados, que ya veréis que no aportan nada a los resultados previos de los estudios de cohorte, pero no deja de ser los resultados de un estudio de cohorte. Y de hecho serían un poco en la línea que publicaron los compañeros de Alcira también hace un par de años, sería un poco en esta línea. En este estudio, que queríamos ver la supervivencia y el tiempo de progresión tumoral,
Era un estudio prospectivo no controlado de nuestra institución, pacientes en estadio BCLC B o C que no eran tratamientos no eran candidatos a su tratamiento estándar, que podían tener en un momento dado invasión vascular limitada, y incluimos los pacientes desde el 2006 hasta el 2016. Hicimos estudios, el estudio de imagen previo eran resonancias hepáticas y un CT torácico para estadiaje, y realizábamos radiografías y SPECT con el protocolo que todos conocéis. Estamos hablando de la época de la previa a la dosimetría personalizada. Por lo tanto, se solicitaban la dosis de tratamiento con el modelo único compartimental que se conocía ya en esos momentos. Realizamos un estudio de seguimiento por imagen para ver cuál era la progresión, la respuesta tumoral según los criterios RECIST y MRECIST, y se evaluó la respuesta en función de cada lóbulo tratado. Y en esta serie de pacientes, de los 56 candidatos, finalmente, por motivos básicamente técnicos, al final fueron 52 los pacientes que fueron evaluados en este estudio. En cuanto a las características, estamos hablando de pacientes básicamente B y C. Había 3 pacientes BCLC-A que no eran candidatos a sus tratamientos correspondientes, ni tan siquiera quimioembolización. Y básicamente a destacar que había un porcentaje, un número bastante importante de pacientes que habían recibido tratamientos previos, entre ellos quimioembolización o sorafenib. En cuanto a la dosis administrada, veis que estamos hablando de una dosis administrada que casi no superaba los 120 Grays en aquel momento, y la supervivencia que obtuvimos fue de unos 16 meses, o sea, totalmente superponible a los resultados de los estudios de cohorte previos, con un tiempo de progresión tumoral de 7 meses según el MRECIST. Y subdividiendo la supervivencia según estadios A, B o C, las cifras realmente se superponen completamente con los resultados de estos estudios de cohorte previo. También conoceréis que después de estos estudios de cohorte, en que realmente los resultados eran potencialmente muy buenos, se realizaron estos estudios randomizados, el SARA y el SIRVENIB, que de alguna manera que fueron diseñados para demostrar la superioridad de la radioembolización en comparación con el sorafenib, y la mayoría de vosotros conocéis que en este sentido los estudios fueron negativos, y esto fue un problema para poder incorporar el tratamiento en las guías del BCLC. Por otro lado, sí que en el subanálisis de estos trials se vio que realmente las respuestas eran mejores con la radioembolización, y que los efectos adversos también eran mejores, eran menores con la radioembolización comparado con el sorafenib. Y, por tanto, se preguntaron, ¿no?, los autores por qué en estas situaciones no había habido un impacto en la supervivencia, y se llegó a la conclusión de que había una selección incorrecta de candidatos, que los centros, había muchos que habían reclutado pacientes que no tenían experiencia, y que el registro de efectos adversos había sido diseñado para el tratamiento sistémico y no tanto para la radioembolización. Pero, en definitiva, la situación es que no pudo ser incorporado en las guías clínicas. Sin embargo, es verdad, y este comentario es que el National Institute for Care Excellence en Gran Bretaña sí que hizo una serie de recomendaciones posteriormente, diciendo que, aceptando que los tratamientos intraarteriales con radioembolización no habían demostrado un impacto en supervivencia respecto al sorafenib, había que tener en cuenta los efectos adversos de uno y el otro tratamiento, y también el coste económico, que era marcadamente superior con sorafenib comparativamente con la radioembolización. Por tanto, esta es la evidencia clínica con el paciente en estadio avanzado. Después también, y esto también es un tema de discusión, es la radioembolización en los pacientes que estarían en estadio A o un B oligonodular.
Y en este sentido, es verdad que ha habido estudios prospectivos, sobre todo del grupo de Chicago, que compara la radioembolización con la quimioembolización, y es cierto que las tasas de respuesta son superiores, pero no se ha podido demostrar un impacto en la supervivencia en este sentido, al menos en estos pequeños estudios. Por lo tanto, estaríamos un poco en la misma situación, aunque sí que es cierto, y aquí esto sería la base de los estudios posteriores que ahora comentaré para incluirlo en el estadio más inicial, es cierto que ya apuntan, sobre todo en el estudio del Gastroenterology de 2016, la posibilidad no tanto de pensar en la supervivencia, sino de infrastadiar al paciente para que pueda ir a tratamientos de resección o de trasplante. Y en este sentido, teniendo en cuenta pues, estos nuevos conceptos, que ya no son tan nuevos, que son el hecho que el tratamiento ablativo de la radioembolización, el concepto de segmentectomía rádica, la introducción de la dosimetría personalizada, todo esto ha llevado a varias pequeñas publicaciones que han culminado de alguna manera en el estudio Legacy, que también probablemente casi todos conocéis, que es el estudio llevado a término por parte de norteamericanos, que es un estudio multicéntrico retrospectivo que trata tumores de un tamaño igual o menor a 8 centímetros en Child-Pugh-A, sin invasión vascular y sin síntomas. Y las indicaciones son para el CHC, que no es resecable, y también como puente a trasplante o resección. Y realmente los resultados de supervivencia son espectaculares. Estamos hablando de 58 meses de supervivencia global y sí que especifican que esto se consigue cuando las necrosis completas patológicas de dosis al tumor son superiores a 400 Grays. Este estudio fue lo que conllevó a la aprobación por parte de la FDA y, de alguna manera, ya se puso sobre la mesa más evidencia todavía para poder ser incorporado dentro de las guías. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es un estudio retrospectivo y con algunas particularidades, porque es un modelo unicompartimental y, por lo tanto, hay una dosis estimada o dosis predecible a tumor, pero no hay una dosis medida post-tratamiento. Pero a pesar de que tenga estas limitaciones, tenía suficiente entidad como para ser valorado en este sentido. Entonces, en esta dimensión de toma de decisiones clínicas que he comentado antes, sí que es cierto que hay que tener en cuenta que en situaciones de migración de estadio de tratamiento, que significa que el paciente no puede recibir el tratamiento que le toca por diferentes circunstancias, sí que hay que tener en cuenta que hay otros factores, que son la edad, las comorbilidades, los valores del paciente, la disponibilidad, que también tiene que ver con temas económicos, la topografía del CHC y también, y en este sentido, también tener en cuenta esta posibilidad de conseguir el downstaging para poder recuperar pacientes a estadios más iniciales que puedan llevar a resección o trasplante. Y básicamente, por todos estos motivos, la radioembolización se ha incorporado en esta dimensión como una alternativa al tratamiento estándar. Está puesto en la misma está puesta la quimioembolización por delante, porque sería el tratamiento estándar, pero sí que es cierto que es otra opción de tratamiento, y también es cierto que teniendo en cuenta también la posibilidad de que este tratamiento pueda conseguir recuperar pacientes para resección y para trasplante, y sí que es cierto también que lo que se espera es que haya validación por parte de todos los grupos de estos resultados del Legacy. Esto realmente sería muy importante para poder consolidar la posición de la radioembolización, incluso quizás por delante de la quimioembolización en este grupo seleccionado de pacientes. Y finalmente, comentar que existe esta publicación reciente sobre las recomendaciones de la radioembolización en diferentes escenarios clínicos para el hepatocarcinoma,
y teniendo en cuenta que son unas recomendaciones que se dan en función de del grado de evidencia y del consenso entre los expertos que han realizado estas guías, pero siempre teniendo en cuenta que son unas recomendaciones basadas en recomendaciones puramente dedicadas a la radioembolización y sin tener en cuenta toda la batería de tratamientos disponibles para el tratamiento del hepatocarcinoma. Por lo tanto, la radioembolización en el algoritmo del BCLC se basa en que es un tratamiento que tiene una buena respuesta radiológica y una buena tolerancia clínica, a pesar de que los estudios aleatorizados, sobre todo en el CHC avanzado, no han demostrado superioridad en términos de supervivencia, que los puntos claves está claro que son la dosimetría personalizada y la selección de los pacientes y, por tanto, estaría incluida dentro del algoritmo en los estadios iniciales, pero sigue sin haberse demostrado su superioridad respecto a la quimioembolización en el estadio intermedio. Y dicho esto, el agradecimiento al grupo de Barcelona y ya estoy.